enseñar un ejemplo de una persona obligada por temas de facilidades administrativas a presentar su declaración anual. De ahí nos pasamos al tema de sueldos salarios y retomamos un poquito de nueva cuenta las deducciones ya nada más como tema y pasamos directamente a la presentación de un par de declaraciones de sueldos. Vamos a tratar de que sean un par de casos, esperemos que si alcancemos de tiempo, yo creo que sí. Somos bastantes personas, pero yo creo que sí avanzamos en estas 2 horas y media que vamos a tener de sesión. Entonces, espero que esté claro la sesión que vamos a ver el día de hoy. Si hay alguna duda, algún comentario antes de iniciar, me la pueden indicar. Y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Muy bien, por aquí pregunta Rocío. Saludos a Rocío, dice que qué bueno que estamos bien. Gracias. Gracias por el comentario. Y respecto de esto, déjenme les digo exactamente cómo viene el temario. Igual la mayoría ya lo tienen, ¿verdad? Pero pongo aquí el temario nada más em, para que no haya confusión de qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Por aquí lo debo de tener. Los voy a volver a enviar. Aquí los tengo. La declaración de actividad empresarial la vamos a ver en la sesión 2, que como saben, como les digo, tuvimos un pequeño problema y la sesión del sábado no la vi el día de hoy, que era, bueno, el día de hoy vamos a ver, digamos, actividad empresarial, pero se recorrieron las fechas, entonces por eso hoy vamos a ver lo que es la clase del sábado y el día miércoles vamos a retomar esa sesión, vamos a ver la última sesión. Entonces déjenme les comparto el temario, se los voy a mandar aquí por lo que sería nuestro apartado de Zoom. Déjenme lo copio y lo pego y vamos a ver cómo quedaría nuestro temario. Y lo tengo. Se los voy a mandar, ¿sale? Aquí lo tenemos. Es este de aquí. Se los comparto, se los acabo de mandar al chat. Aquí está. Este es nuestro temario. Aquí, sesión uno. Ese es sesión uno. Y sesión 2 vendrá siendo este. Tenemos aquí la sesión 2 aquí en el chat, lo estoy dejando fijado para que lo tengamos, ¿vale? Eso es bueno para no tener aquí el tema. Como les digo, y reciclo sueldos y salarios. El día de mañana va a ser el tema bueno, el día de miércoles, perdón, actividades empresariales, que es el tema un poco más largo, más extenso. Y pues bueno, igual vemos si alcanzamos un poquito el tema de plataformas, que bueno, se encuentra dentro de actividad empresarial en muchos de los casos les puedo dar algún pincelazo para que lo puedan llenar, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero ese es nuestra información, Rocío, ¿verdad? No sé si va a haber otra sesión o si va a haber algún otro tema ahora en abril, ya con las declaraciones listas para enviar, que podamos tener a lo mejor una declaración única de eso, ¿verdad? Porque también tuvimos un curso de plataformas y vimos un poquito de declaración anual ahí, pero igual, no sé, vemos ahí con los compañeros de café. Muy bien, ¿puedo salir y volver a entrar un poco más tarde? Sí, sin problema, podrá entrar un poco más tarde, compañera Raquel, ¿verdad? Buenas tardes, se verá una declaración de jubilados y pensionados. Como tal, en un aplicativo no, porque no tengo un ejemplo para mostrarles, pero es el mismo aplicativo, será el de sueldos y salarios. Nada más la peculiaridad es que no tiene casi ingresos grabados, únicamente lo que es el tema del aguinaldo, ¿vale? Sería eso, únicamente para el compañero que nos comentó esa parte. Mucho lo de anual de jubilados y pensionados. Será solo una sesión, son 2 sesiones, hoy y el miércoles, ¿perdón? Personas físicas con actividad empresarial, miércoles vemos esa sesión. Entonces, nada más quería aclarar ese punto para antes de iniciar y poder estar de acuerdo todos. Pueden dejar nada más un ok, un sí y avanzamos, ¿verdad? Actividad empresarial lo vemos el día miércoles y dentro de actividad empresarial más o menos me tardo 1 hora y media en explicárselos. Si por X o Y nos queda tiempecito, vemos algún caso en particular, ¿verdad? Alguna sesión en particular para que estemos bien revisando esa parte del día miércoles que nos pueda llegar a faltar en caso de, ¿verdad? Pero les digo, actividad empresarial sí es un régimen bastante largo. Entonces, y sobre todo porque es el más complicado de llenar. Para muchos yo creo que es donde tiene la mayor cantidad de dudas. Pero bueno.
Vamos a iniciar dudas, comentarios de lo que voy a ir hablando y tratar de dejarlas en el chat. Vamos al finalizar, digamos, este rubro, voy a tratar de ir avanzando. Ahí respondo lo que serían sus preguntas. Muchas de las preguntas se van a ir respondiendo, digamos, sobre la marcha. Ya si la pregunta no queda, yo les siempre les recomiendo como que escribirla, no mandarla todavía, escribirla y antes de mandarla, ¿sí? Antes de mandarla, esperar a un poquito a que terminemos ese bloque. Si terminando el bloque la pregunta no fue resuelta, vamos. Pero hay veces que pues queda resuelto sobre la marcha. Bueno, retomemos un poquito el tema. El día de hoy, pues no, como les decía, régimen simplificado de confianza, la primera declaración que vamos a analizar. Un régimen simplificado de confianza, ¿quién puede ser? Recordemos un poquito el artículo 113E. Lo que es el régimen simplificado de confianza viene dentro de lo que sería el capítulo 2, que son actividades empresariales y profesionales, en la sección 4, siendo este un régimen opcional para aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales, profesionales y realizan el que es el otorgamiento del uso goce temporal de bienes, lo que conocemos como arrendamientos. Todos ellos pueden pertenecer, pueden optar por pagar su impuesto sobre la renta conforme al reciclo. Entonces, lo que son actividades empresariales, sabemos que son las comerciales, una tienda de abarrotes, una ferretería, un restaurante, las industriales, ¿verdad? Una empresa, una productora de lo que ustedes me digan, desde una fabricante de tortillas hasta una fabricante de zapatos, ¿verdad? Entonces, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las silvícolas, las pesqueras. Esas son actividades empresariales profesionales que pueden estar en reciclo, pues un contador, un abogado, un médico, un arquitecto, etcétera. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, muebles e inmuebles, arrendamiento o usufructo. Esto todo viene dentro del artículo 113. Entonces, todos ellos, es un conjunto, pagarán el impuesto sobre la renta conforme al reciclo. Si ustedes lo optan así, es decir, si ustedes lo desean de esa manera y cumplen con los requisitos básicos que son no más de 3,5 millones de ingresos en el año y no tener, digamos, ingresos por lo que serían plataformas. Plataformas y reciclo no es compatible. El fundamento lo encuentran en la regla 3.13.3 de la resolución miscelánea para cualquier año, 23, 24 y 25 sigue siendo la misma regla. Entonces, no hay compatibilidad en esos regímenes, ¿vale? Entonces, ojo, los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que reciban de sus actividades que realicen y que estos estén amparados con sus CFDI, sus comprobantes fiscales digitales por Internet, efectivamente cobrados. Es decir, el reciclo es un régimen que le conocemos coloquialmente como de flujo de efectivo, es decir, me pagan, yo pago el impuesto. Todavía no me pagan, está por definir mi factura, hasta que me paguen, que yo haga el complemento de pago, hasta ese momento acumulo. Entonces, sin incluir el IVA y sin incluir lo que sería aplicación de deducciones. Entonces, primer punto que tenemos, las deducciones. No hay deducciones autorizadas para reciclo. Ya lo habíamos comentado en un curso anterior donde hablábamos de deducciones autorizadas en regímenes específico. Para reciclo no tenemos deducciones autorizadas ni personales, ¿sí? Únicamente para lo que es el ingreso por régimen simplificado de confianza. El contador Rodolfo tiene ingresos única y exclusivamente de reciclo, como honorarios por servicios profesionales. ¿Qué va a pasar con el contador Rodolfo? No tendrá lo que sería en determinado momento, una deducción posible. Ni la gasolina, ni la papelería, ni los programas de Compact, nada de eso sería deducible para ISR. Pero para efectos de IVA yo podría acreditar el IVA de esas compras, de esos gastos que yo realice. Eso es para efecto de IVA. Me dan derecho de acreditamiento. Pero para efectos de ISR, mi mecanismo de cálculo sería el siguiente. Tengo un ingreso, son 10,000 pesos, pagaría el 1%, porque son ingresos, aquí la tabla mensual va en ingresos efectivamente cobrados en el mes. Yo cobré en enero 10,000 pesos, entonces pagaría el 1%. En febrero yo cobro 35,000 pesos, entonces yo pagaría el 1,10. Entonces, dependiendo de mi nivel de ingresos, yo voy a tener mayor o menor impuesto. Entonces, pero no vamos a tener deducciones, lo repetimos, no hay deducción.
no hay forma de que podamos disminuir esos ingresos, a menos de que tengamos un tema de alguna devolución, descuento o bonificación, que pues es parte de las facturas emitidas por nosotros, aunque sean de tipo egreso. Pero bueno, la idea es lo siguiente. Entonces, hasta 25,000, el 1%, hasta 50,000, el 1.10, hasta 83,000 pesos, el 1.5, hasta 208,000, el 2%, y lo que supere esos 208,000 y hasta el límite de los 3,5 millones, que es lo máximo para estar en reciclo, 2.5% de ISR directo. Entonces, es un régimen que tiene sus ventajas. ¿Para quién es bueno el reciclo, contador? El reciclo es bueno para, por ejemplo, contadores, abogados, médicos, personas de arrendamiento, donde hay un alto margen de utilidad. Me explico. Si yo tengo un ingreso de 100,000 pesos en el mes y tengo gastos, porque pues la mayoría de mi ingreso depende de mí mismo, de dar estos cursos, de llevar contabilidades, de ejercer mi profesión o lo que yo estudié, habilidades, asesorías. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener una deducción muy baja, voy a tener pocos gastos, que si la luz, la renta, el agua, no sé, el mantenimiento, lo que pudiera tener, pero no es mucho comparado con lo que es el ingreso. Supongamos, tengo un 50-50, tengo un ingreso de 100,000, tengo 50,000 de gastos, dejo una base de 50,000 pesos. Entonces, sobre esa base de 50,000, el régimen de servicios profesionales pagaría un impuesto sobre la renta que podría rondar entre el 10 y el 18% de impuesto sobre la renta, porque va en base a una tarifa. Entonces, ahí yo pagaría una cantidad más o menos elevadita, ¿verdad? Estamos hablando de 5, 6,000 pesos, cuando menos bajita la mano, 8,000, 9,000 pesos. En el reciclo, no, es el 1%, el 1.10. Hablando de 100,000 pesos brutos, pues sería el 2%. Entonces tendría que pagar 2,000 pesos de ISR directo. Y yo ya lo puedo incluso presupuestar, ¿verdad? Yo ya lo puedo meter incluso dentro de mi costo hasta cierto punto. Entonces el reciclo tiene esa facilidad. ¿Qué pasa con la declaración anual, contador? Me dijeron que la derogaron, que la borraron, contador, de la faz de la tierra. Y no es cierto. No es cierto que la borraron. Ustedes ven lo que sería la ley de impuestos sobre la renta, váyanse a su artículo 113F, donde nos habla de la obligación, dice, los contribuyentes a que se refiere esta sección están obligados a presentar declaración anual en el mes de abril siguiente al que corresponda a la declaración. Estoy obligado, considerando el total de mis ingresos que efectivamente reciba, sin incluir lo que sería el IVA ni deducciones algunas. No tengo deducciones autorizadas tampoco en la anual. ¿A qué me refiero con que no está derogado? Si ustedes van a nivel de la ley, ese artículo 113F sigue vigente. No lo han derogado de la ley, no lo han borrado. Lo que tenemos son facilidades administrativas y ahorita se las voy a enseñar. Entonces, si mi ingreso, si nosotros multiplicamos la tabla mensual siempre que tengan problemas para saber en qué límite están, recuerden la mensual, es un poco más fácil de identificar. La mensual son 25,000 pesos, ustedes lo multiplican por 12 meses y les va a dar 300,000 pesos, que es el primer límite. 600,000 pesos lo dividen entre 12 y les va a dar 50,000 pesos, que es el segundo límite. 83,000 por lo que serían 12 meses nos va a dar 1 millón. Luego, 2 millones, hasta 2,5 millones, llegaríamos al 2%, y lo que supere lo que son 2,5 millones y hasta el límite de los 3,5 millones, pagaría el 2.5%. Entonces, esa es mi tarifa anual. Contador, entonces, ¿por qué dicen que ya no tendríamos que presentar declaración anual los reciclos? Es por esto. Nosotros tenemos lo que sería nuestra segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2024. Dentro de lo que son los cursos, el seminario, lo que es la clase de hoy, la clase del miércoles, yo les voy a estar hablando de resolución, y muchas de las reglas van a tener reglas y fundamentos del 2024. No es que yo me haya equivocado o que yo les haya puesto mal una regla o que se me olvidó copiar y pegar. No es eso, sino que hay reglas que aplican para el ejercicio, lo que es la resolución miscelánea. Recuerden que son facilidades administrativas que sirven para un ejercicio. Es decir, si yo en este caso que voy a ver ahorita este apartado de la cuarta versión anticipada,
Yo me tengo que fundamentar en esta cuarta versión anticipada del 2024, porque la del 2025 puede ser que ya me diga otra cosa, y esa del 2025 para muchos casos sería aplicable para cuestiones del 2025, no del 24. Entonces, vamos a analizar a qué me refiero con eso. La regla 3.3 es donde viene todo lo de reciclo. Entonces, hablando puntualmente de la que nos interesa, sería la regla 3.13.7. Esta nos habla de los pagos mensuales. Cuando ustedes vean tres puntitos aquí, significa que estos párrafos se mantienen iguales. El párrafo uno y párrafo 2 nos hablan de que la declaración va a estar prellenada, de que vamos a presentar la declaración en el apartado de ISR simplificado de confianza, que es la plataforma Guindo. ¿Sí? Entonces, eso sigue exactamente igual, nos dice la autoridad. Lo que se agrega son estos dos párrafos. A partir del ejercicio 2024, y aquí nos está dando el fundamento, los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de la presente regla considerarán, ojo, considerarán el pago mensual como definitivo. ¿Qué significa para todos ustedes que sea definitivo? Los leo aquí en el chat. ¿Qué significa que sea definitivo? Los leo. Aquí las preguntas. Los 3.500.000 es considerando ingresos por sueldos que tiene el contribuyente. La respuesta es sí. El fundamento lo encuentra en el 113. Sueldos e intereses en caso de que los tuviera, más lo que sería reciclo, no debe de superar 3.500.000. Un médico entra en reciclo, la respuesta es sí, y puede tener aparte salarios. Son regímenes de convivencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. También ver deducciones anuales, bueno, eso ya es del ejemplo del día miércoles, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de reciclo y sueldos salarios, son los dos regímenes que vamos a ver hoy. ¿Qué diferencia hay entre deducciones autorizadas y personales? Las deducciones autorizadas son para cada régimen en específico. Ejemplo, para arrendamiento tenemos lo que es una deducción ciega. La deducción ciega es un 35% del ingreso por arrendamiento. Esa es una deducción para el capítulo de arrendamiento, ¿sí? Luego, aparte de eso, puedo meter deducciones personales que se encuentran en el artículo 151, que ahorita vamos a ver, y aparte las del decreto de colegiaturas y el estímulo de cuentas de ahorro para el retiro. Entonces son diferentes, por eso es un poquito el concepto. Que no es necesario, gracias Francisco Javier, hacer la declaración anual. Bueno, buen concepto. Y ya no tiene ajustes posteriores, también buen concepto de la compañera Verónica, que es lo contrario de un pago provisional, la cuenta del impuesto anual. Muy bien, también buen comentario. Como bien comentan, los pagos provisionales son a cuenta de un impuesto anual. Quiere decir que yo le estoy dando un previo, le estoy dando una probadita al SAT de lo que le voy a pagar a final de cuentas. Eso es un pago provisional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo tengo que ajustarme a una tarifa anualizada. Luego, nosotros tenemos lo que serían los pagos definitivos. Pagos definitivos, ejemplos, hay tres. Bueno, actualmente, lo que sería RIF, régimen de incorporación fiscal, ellos declaran cada 2 meses. La declaración bimestral, como le conocemos, ya no presenta una declaración anual posterior. Solamente son 6 declaraciones en el año de manera bimestral y se acabó. No hay anual para esas personas. Ahora, tenemos aparte del RIF, tenemos lo que serían plataformas tecnológicas, también igual en pagos definitivos. También tienen pagos definitivos plataformas, un sector de ese régimen de plataforma. Y por último, hoy día el reciclo. Sí, reciclo se volvió un pago definitivo de manera mensual, por lo que quedarán relevados de presentar la declaración anual. ¿Por qué quedan relevados, contador? Porque el artículo 150 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos habla de la obligación de presentar declaración anual de manera general para personas físicas, nos dice que no la presentarán aquellos que tengan ingresos por pagos definitivos. Por lo cual, ya no habrá declaración anual para los reciclos. Únicamente, y aquí es muy importante resaltar esto, únicamente por los ingresos que correspondan al reciclo. Si esa persona tiene sueldos, si esa persona tiene intereses, esa persona tendría que presentar su impuesto por esos capítulos, que ahorita les voy a dar el fundamento, regla 3.13.8, si no mal recuerdo. Entonces, eso es independiente, ¿sí? Ahora,
quién presentará y quién no, y aquí hay que poner mucha atención. Los contribuyentes que apliquen lo establecido en las reglas 3.1320 y 3.1321 podrán optar por presentar su declaración anual, ¿sí? Es una opción, podrán optar por presentar su declaración anual. ¿Quiénes son esos de la regla 3.1320 y 3.1321? Son los famosos ingresos en copropiedad. ¿Sí? Los ingresos en copropiedad tendrían la facilidad de presentar lo que sería la declaración, es decir, ellos pueden optar si ellos quieren, ¿sí? Ellos dicen, oye, a mí me sale un saldo a favor, mejor la presento y pues bueno, tengo ese beneficio, ¿verdad? Ellos pueden optar, son los únicos que pueden optar, por eso la autoridad no lo aclaró aquí. Ahora, tratándose de los contribuyentes que apliquen la facilidad de la regla 3.1328, deberán, esto es una obligación, deberán presentar su declaración anual. ¿Quiénes son los de la regla 3.1328? Ni la busquen en la resolución miscelánea del 2025, porque esa regla ya es otra regla totalmente diferente. Por eso les digo, hay que centrarnos en qué ejercicio estoy leyendo. Esta segunda modificación a la versión en su cuarta versión anticipada, a la resolución miscelánea, está de la del 2024. Por eso nos habla aquí de reglas del 2024. Entonces, esta regla 3.1328 del 2024 se refiere a esos reciclos que eran exclusivos de actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras. Esas personas cuyos ingresos no, más bien, cuyos ingresos superaban 900,000 pesos. ¿Sí? Lo cual la autoridad les dio esa facilidad en la regla 3.1328 de, mira, sí, tienes que pagar impuesto dentro de reciclo porque supera los 900. A los que no superan 900, a esos les aplica otra regla, la 3.1326, y ellos ni me presentan declaración, ni me presentan ni mensual ni anual. Ellos nada más con que me facturen y con eso está bien, para saber que no superarán los 900,000 pesos y son exclusivos. Pero tú, que sí supera los 900,000 pesos, pero eres exclusivo, te voy a dar la facilidad de que no me presentes ningún pago provisional, ¿sí? Pero factúrame y presenta tu declaración anual, donde te vas a poner a mano conmigo en el mes de abril, ¿sale? Esos son los de la regla 3.1328. Entonces, ellos son los únicos obligados. Los demás, todos los demás, no estaríamos obligados. Les hago un pequeño resumen aquí en su material de trabajo, que esto ya se los mandé para que lo tengan y se los van a compartir a la brevedad a mis compañeros. Tenemos una diferenciación muy importante. Esa regla 3.1328 en 2025 ya no existe, por lo cual en 2025 ese parrafito tampoco existe. Entonces, dos obligados, en 2024 tenemos únicamente a los reciclos que se apegaron a la regla 3.1328, que únicamente van a presentar lo que es la declaración anual porque ellos van a tener esa obligación. Ahora, los otros, en 2025, eso ellos mismos, los reciclos, en 2025 ya no presentarían lo que sería la declaración anual. ¿Pero por qué no la presentarían? Porque ellos van a presentar declaraciones mensuales, porque ya no existe la facilidad para que ya no presenten pagos provisionales. Hablando de los que superan los 900,000. Los que no superan los 900,000, ellos seguirán sin presentar ni provisional ni anual, ¿sí? Para los que tienen ese tipo de contribuyentes, esto es lo que tienen que saber. Entonces, en 2025, pues los reciclos que pueden optar, tanto lo que serían 24 como 25, serían los que tengan copropiedad, ya sea representados en copropiedad o representantes de copropiedad, que es de lo que nos habla esas dos reglas que menciona la autoridad, punto 21 y punto 20. Entonces, los que quedan relevados, los que ya no lo vamos a presentar, somos todos los demás reciclos. Abogados, contadores, comerciantes, arrendadores, todos los demás no vamos a presentar declaración anual. Entonces, se fijan la cantidad, ¿sí? La cantidad de reducción de contribuyentes que presentan anual que hubo, es inmenso, es
una cantidad gigantesca de contribuyentes que ya no tienen que presentar su declaración. Entonces, por eso la idea, ¿sí? Para aquí espero que con este cuadrito ya quede un poco más claro. Soy un reciclo mensual y me dijeron en el SAT que no tengo que presentar anual. 2025, como les comentaba, de 2025 para adelante, ya si se inscribieron apenas en este año, no tendrían que presentarlo. Si se inscribieron el año pasado, tampoco. A partir de octubre salió esa facilidad. No es que estuviera desde el principio, sino que salió en octubre del año pasado. Si se hicieron pagos mensuales en Agape, se debe presentar el anual. Fíjense, en teoría, si ustedes hicieron pagos provisionales mensuales, ¿sí? Si hicieron pagos provisionales mensuales, no deberían de presentar porque ustedes no se apegaron a la regla 3.1328 que les digo, nos decía que no, no presentaríamos pagos mensuales y únicamente presentaríamos la anual, ¿sí? Ustedes no se apegaron a esa regla. Ustedes no se apegaron a esa regla, sí tendrían, digamos, estarían dentro de este otro rubro de los relevados, ¿sí? Porque ya presentaron su impuesto, sus declaraciones mensuales y pagaron lo que tenían que pagar, digamos, en su momento, ¿sí? Contador, entonces un reciclo que tiene sueldos y salarios está obligado a presentar declaración anual. La respuesta es sí, pero por sueldos y salarios únicamente. Por reciclo, no. ¿Verdad? Bueno, dependiendo si es agricultor, que no creo, porque esa regla 3.1328 era para exclusivos. Es decir, si tengo sueldos y tengo reciclo, no soy exclusivo de la agricultura. Entonces, en su caso sería que sí. ¿Por qué que sí, contador? Porque reciclo no la presentaría, pero por sueldo, recordemos, y ahorita lo vamos a ver, artículo 98, fracción 3, inciso A, tendría que presentar declaración si además tiene ingresos de otros capítulos. En este caso, capítulo 2, que son actividades empresariales y profesionales dentro del reciclo. Entonces, por eso sí tendría que presentar su anual. ¿Vale? Soy reciclo, pero tengo sueldos, tengo la obligación que no rebase los 400,000 pesos, ya lo mismo que acabo de explicar, tendría la obligación, ¿sí? Por el tema de los dos capítulos, dos tipos de regímenes fiscales. Si está en reciclo por arrendamiento y cultivo y venta de caña, si tengo saldo a favor anual, ¿qué pasa si no presento la declaración anual? Está en reciclo por arrendamiento, ese es uno, digamos un capítulo. Y luego dentro del método de reciclo, obviamente. Y cultivo y venta de caña. Entonces tiene dos actividades dentro del reciclo. Ahí, en ese caso, no se considera exclusivo, no se apega a la regla 3.1328, por lo cual estaría relevado de presentar la declaración. ¿Sí? No la presentaría. En determinado momento ese colega, por ahí, el compañero Alejandro. Es una persona moral, no sé qué tiene que ver eso por aquí, pero igual, y personas físicas con actividad empresarial y sueldos salarios puede ser reciclo. Una persona moral puede ser reciclo, sí, pero reciclo persona moral. Y es diferente totalmente. Viene en el artículo 206 de la Ley de Impuestos de la Renta, por si gusta leerlo un poquito. Es un tema totalmente diferente del que estamos hablando. Para personas físicas con actividad empresarial, sueldos, salarios, puede ser reciclo. La respuesta es sí, siempre y cuando esa persona física no sea socio o esa persona moral, no sea socio o accionista, no tenga ingresos por dividendos, ¿sí? Si es socio accionista, no podría ser reciclo persona física, ¿vale? Es un poquito de resumen, obviamente es nada más para comentarlo. Muy bien, entonces espero con esta tabla quede un poquito más despejado ese tema. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que sería nuestra declaración anual 2024 de una persona que en estricto orden estaría obligada a presentar lo que sería declaración anual del régimen simplificado de confianza persona física. ¿Vale? Me voy a ir directamente a mi portal y está mi inicio. Me confirma nada más si se ve por aquí la plataforma del SAT. Esperemos que no nos presente fallas. Ayer estaba fallando mucho y hoy también en la mañana con temas del anual de Morales. Están todos saturados. Persona física, régimen, sueldos, salarios, realiza la declaración. Depende. Ahorita vamos a ver de qué. Todavía no llegamos a ese punto para poderlo revisar. Estamos con reciclo. ¿Vale? Entro donde dice personas, aquí, y me voy a donde dice régimen simplificado de confianza y me voy a donde dice declara en el número 5. Aquí nos vuelve a poner lo de los 3,5 millones de pesos. Las actividades. Me voy a la declaración anual y avanzamos. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver, déjenme nada más entrar todas las claves de esta persona. Y listo. Entramos.
Aquí en F voy a entrar con la firma porque luego me ando peleando con las, las captchas, aunque no me la crean, batallo bastante. Mejor entro directamente con la firma. Mm, 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 mm. Aquí está. Listo. Gracias a todos los que comentaron que se ve fuerte y claro. Bueno, se ve bien. Este es el nuevo aplicativo, Personas 2024. Le vamos a dar presentar declaración de este lado. Y voy a borrar este que tenía aquí de vista previa. Y vamos a entrar. Obviamente, les comento lo siguiente, este que vamos a entrar, todavía es un simulador, prácticamente así va a quedar, pero es un simulador. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no podemos enviarlo. Al final, y cuando ustedes llegan al final de su declaración, pues todavía no los va a dejar. Hay muchas personas que dicen, oye, contador, pues ya entré, ya me dieron saldo a favor, puse la cuenta, pero no me deja enviar. ¿Qué pasa? Porque todavía no estamos en abril. La declaración es hasta abril. Hasta la semana que entra tendríamos esa opción, ¿vale? Aquí entro a mi régimen simplificado de confianza. Aquí vienen los otros regímenes: sueldos, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición, intereses, premios, dividendos, solo datos informativos para llenar el último apartado. Por ejemplo, enajenación de casa habitación, préstamos, premios, los declararíamos también posiblemente aquí. Actividad empresarial y plataformas, ahí está. Yo pongo el régimen simplificado de confianza y le doy siguiente. Que nos deje avanzar. Y carga aquí el sistema. ¿Vale? Para esta persona vamos a tener un ingreso bastante elevado, la verdad. Sí, vamos a tener un ingreso bastante elevado para revisarlo y tenerlo al ejemplo, ¿sale? Vamos a ver. Esta persona tuvo retenciones, le retuvo alguno de sus clientes, personas morales, de factura a personas morales, le retuvo impuestos sobre la renta, entonces también vamos a llenar ese apartado de retenciones, vamos a tener ese apartado de pagos provisionales, si son pagos provisionales, y se va a optar por tener el impuesto a favor. Em, con esta persona yo opté en primera instancia por presentar los pagos provisionales. Realmente por temas de control, ¿sí? En estricto orden, cuando se hizo la alta, se apegó a esa facilidad de únicamente presentar lo que sería la declaración anual y facturar, obviamente. Pero ya conforme a la marcha, vimos que era de repente un poco complicado, porque como ustedes sabrán, temas de agricultura, yo cosecho, es un ingreso esporádico, yo voy teniendo ingresos cada 3, 4 meses, donde pues bueno, siembro y levanto la cosecha después de 2, 3 meses. Entonces, eso que me tardo en levantar la cosecha y venderlo, vender el producto, pues es un tiempo que va a estar sin ingreso. Entonces, muchas veces cuando cobran, pues, el dinero lo desaparecen. O sea, lo que me refiero es que lo reinvierten, pagan nóminas, pagan pendientes que tienen, compran más semilla, compran más productos, más animales, es ganadería, y lo vuelven le dan vuelta, pues. Entonces, muchas de las veces pasaba que ya llegábamos a la declaración anual, nos pasó un año, y pues el impuesto sobre la renta anual, 20 y tantos mil pesos, 30 y tantos mil pesos, y en ese mes pues no tenían cosecha, no tenían dinero, y se iban a una complementaria, y ya tenían el requerimiento. Entonces, se nos hizo un poco más complicado ese tema, y preferimos usar el mecanismo de presentar las declaraciones mensuales. Pero para que vean el ejemplo, se los voy a mostrar aquí. Nos habla del 32H del ISIF. Esto es para personas que tengan relación con aquellos grandes contribuyentes, digamos, partes relacionadas de ese tipo de contribuyentes grandes que superan más de 1.000 millones de pesos de ingresos al año. Si yo soy parte relacionada de alguna de esas personas, le pondría que sí y daría información sobre mi situación fiscal. Si no, yo nada más le pongo que no. En la mayoría de los reciclos, 90 y tantos % sería un no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también igual la relación entre socios, ser socio accionista de ese tipo de empresas, pues también me limita a hacer ese reciclo. En primera instancia no tendría esa facilidad, ¿verdad? Los ingresos fueron obtenidos en copropiedad. Aquí yo le voy a poner que no. Si usted le pone que sí, pues va a habilitarle nada más el campo de copropiedad para efectos de desglosar cuánto fue de ingresos de cada uno, si ustedes son representados o representantes de copropiedad.
¿vale? Que es otro tema. Total de ingresos efectivamente cobrados. Aquí esta persona cobró 2.333.000 pesos. Ese es su ingreso. Pregunta para todos, si estuvimos atentos en lo que comentábamos al inicio. Esta persona tendría la obligación, ojo con lo que les voy a decir, bueno, perdón, más bien la obligación. ¿Qué porcentaje tendría esta persona de lo que sería su tasa de ISR en reciclo? Esta persona tiene 1 millón de 2.300.000. Nos dice Jorge Alberto Osorio, ¿qué significa ISIF? Es información sobre situación fiscal. Eso es ISIF. ¿Sí? Información fiscal. ISIF. Información sobre situación fiscal. ¿Sí? Eso sería ISIF. De 2%, tenemos, ok, 2%, gracias. Aquí tenemos Lolita que nos dice el 2.5, muy bien, 2%. Recuerden, la limitante son 2,5 millones, digamos, el último escalón de 2,5 millones y un peso hacia arriba sería el 2,5. Entonces, menor a 2,5 millones sería el 2. Entonces, bien, bien, todos los que pusimos el 2 sería el 2%. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Para agregarlo, contador, no me aparece esa pestaña que me decía ingresos por actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. Ok, no te va a aparecer. ¿Por qué? Porque digamos, ese renglón era para las personas que no superaban lo que son los 900.000 pesos para que así la autoridad los tuviera bien identificados que son de ese grupo. Pero aquí yo sí supero los 2,300,000, los 900.000 pesos, por lo cual dentro de actividad empresarial, recuerden, dentro de actividad empresarial se van a encontrar también las comerciales, las industriales, las agrícolas, las ganaderas, las silvícolas y las pesqueras, por lo cual mi ingreso se encontraría dentro de la actividad empresarial. Le doy guardar y listo. Ya tengo mi ingreso detallado. ¿Qué sigue, contador? ¿Qué sigue después de esto? Vamos a irnos al resultado. Me va a dar el resultado neto, ¿verdad? No hay deducciones, ¿sí? Como no hay deducciones, entonces me voy a ir al resultado neto. Es ingreso puro, menos mis pagos provisionales. Aquí está el detalle de los pagos provisionales. Como les digo, es por temporada el ingreso, ¿sí? Aquí en 27.600 por ese mes. Acá en julio otro poquito y en noviembre otro poquito, ¿sale? Entonces, temporada, por eso es un poco eh, esporádico, ¿verdad? Retenciones de ISR. Aquí tengo un cliente que es persona moral, el cual pues, me retiene impuestos sobre la renta. En este caso me ha retenido 13.291. Yo me voy a darle donde dice capturar y lo voy a agregar. Aquí le doy en agregar y me va a pedir RFC del retenedor, el monto del ingreso y el monto del ISR retenido. ¿Cómo sacamos eso, contador? Pues bueno, obviamente todo va a estar en tus facturas, en lo que serían, ahora sí que tu contabilidad, tus ingresos, cómo los tengas facturados. Yo aquí les voy a mostrar una factura. Esta persona afortunadamente nada más tiene ese cliente, perdón, que es persona moral, que es el único que le retiene. Tengo este cliente, aquí aparece Red Horse Farm, ese es el receptor, y aquí tengo su RFC. Tiene régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, el receptor. Yo tengo Recico, que es esta persona con la que entramos. Le vendimos, por ejemplo, ajo, una factura de 1 millón de pesos netos, ¿verdad? De los cuales ya me retuvieron a mí 12.658 pesos de ISR. Recordemos que en base al artículo 113J, la retención de ISR a reciclos por parte de las personas morales es con una tasa del 1,25%. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Les voy a compartir mi página completa y vamos a sacar lo siguiente. Déjenme, les comparto primero esto, saco la calculadora, si no ahí me va a botar. Ahora sí. Esta persona tiene un total de 13.291 pesos de ISR retenido. Entonces, para saber cuánto es el subtotal, pues yo tendría que sumar en primera instancia las facturas que tuvieron retención. Para hacerlo más rápido y para hacerlo más sencillo, yo aquí en este apartado sería entre 0,0125. Será dividir el ISR entre un punto 0,125. Y así sacó mi base.
Mi base sería 1.063.280. Esa sería mi base. Oye, contador, ¿y de dónde saldría esa base? Saldría a sumar esta factura, son 1.012.000, y alguna otra factura, por ejemplo aquí menos 1.012.658.23. Y otra factura a lo mejor de 50.000 y fracción, que me van a dar en total, yo creo que sí, 50.000 netos, casi, casi lo puedo ver, 50.000, para que me den la cantidad de la retención total. ¿Sí? Por ejemplo, miren aquí, 12.658.23 es el del nada más de esa factura, menos 13.291. Estamos hablando de otra retención de 632 pesos nada más. Entonces, lo que yo hago aquí, para hacerlo un poquito más rápido el ejemplo, ustedes tendrán que sumar las facturas en total de proveedor. Yo aquí nada más para sacarlo con este proveedor, 13.291 entre 0.0125, me da mi base, multiplico por 0.0125 por, si lo quieren ver así más fácil, 1.25%, y les va a dar los 13.291. ¿Sí? Ya nada más aquí tendríamos que poner el RFC, ¿verdad? Creo que era RHF 1810, 1801, 18 N70. 1801, 18 N70. ¿Sí? Ahí está mi RFC, mi subtotal y mi monto del ingreso. Le doy guardar y ahí está ya detallado mi ISR. ¿Vale? Es nomás el ISR retenido. Me voy a determinación. Si tuviera una factura de egresos por un descuento, ¿disminuiría la retención por ese descuento? La respuesta es sí. En determinado momento, si tuviera una nota de crédito, una factura de tipo egreso, pues tendría que ir, digamos, con la misma base, ¿verdad? Con la retención. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, pero sí, tendría que aplicarle la disminución a la retención, ¿sí? Para efectos de que pues, realmente la operación, recuerde que la retención va sobre el monto de la operación. Si la operación disminuye, o sea, su total disminuye, también debería disminuir ese punto de la retención, ¿vale? Entonces, mis 2 millones de ingreso por mi tasa aplicable me da 46.000 pesos de impuesto, menos mis pagos mensuales, menos mi ISR retenido, me daría un impuesto a favor aquí de 9.993. Vamos a copiar este, lo vamos a tener en nuestro Excel, nada más para que lo tengamos también acá y que quede hacia el final. 2.333.000, perdón, aquí. De esos 2.333.000, dijimos que 1.063.000, vamos a hacerlo aquí, 1.063.280, se cobró a personas físicas, 1.269.000 se cobró a personas físicas y 1.263.000 se cobró a personas morales, ¿sí? Entonces yo tendría aquí un impuesto retenido, Carlos de nuevo, mi ingreso por personas morales por el 1.25, ahí están mis 13.000, y yo tenía un pago provisional 43.365. Ahí está. Mi cálculo. Ingresos a personas físicas más ingreso a personas morales me daría el total de los ingresos 2.333.000. La tasa pues ya la buscan automático dependiendo de lo que es el nivel de ingreso. Aquí están los límites. Estaríamos aquí entre 1 millón y 2,5 millones, por lo cual estaríamos en ese rango. Pagaríamos 46 mil pesos de ISR anual, menos el retenido, menos los pagos provisionales, me daría mi impuesto a favor de 9.993. De eso, en mi caso en particular, y ahorita lo comentamos porque va a venir un poco más adelante, el tema de la devolución de impuestos, ahorita nada más se los voy a comentar ahora sí que con fundamentos nada más. eh, Nosotros podemos optar por devolución o compensación. Esta persona está en constante pago de impuestos. Entonces, pues, para mí me sirve más la compensación. Para estarme peleando con el SAT para que me devuelvan el dinero, pues mejor lo llevo a compensación y lo compenso contra un impuesto a pagar en los próximos meses, ¿verdad? Sobre todo porque ahora en abril viene una cosecha fuerte. No me acuerdo qué cosecha, Sajo, creo. Este año, en este mes, marzo, levantan la cosecha de ajo y en abril lo venden. Entonces van a tener bastante ingreso. Entonces, ahí vamos a aplicar esa compensación, pero ustedes pueden ver uno u otro. Datos informativos de nómina.
Pues, en estricto sentido no tendríamos, no tengo trabajadores, pero si ustedes los tuvieran y tuvieran subsidio del empleo, únicamente tendrían que llenar este campo, ¿verdad? Del subsidio del empleo. Aquí les aparecería subsidio pagado en nómina. Recuerden, el subsidio del empleo a partir de mayo del año pasado ya no se pagó. A lo que se refiere es que ya no se le entregó al trabajador, ya no se le entregó, sino que únicamente el subsidio del empleo se utiliza para disminuir contra el impuesto sobre la renta a cargo. Únicamente ese es el subsidio pagado de ejercicios anteriores. No traigo acumulado, entonces mi subsidio disponible para su aplicación sería un cero. ¿Vale? Nada más se los pone por default la autoridad. Datos informativos. En datos informativos me voy a ir a lo que serían ingresos exentos. Si yo tuviera algún ingreso exento, como algún préstamo, algún donativo que recibí, algún premio, alguna herencia, algún legado, la enajenación de mi casa habitación, en este apartado lo informaría únicamente, ¿sí? Son datos informativos, son datos exentos de impuestos sobre la renta. Yo le voy a poner que no. Perdón, que me cerró. A poner que no y avanzo. ¿Qué sigue, contador? Pues nos falta el tema de, ¿tienes otros datos informativos? Por ejemplo, este es para si recibí apoyos gubernamentales. Yo le doy que sí, me va a decir, ¿tienes apoyos gubernamentales? O con motivo del que son los temblores de los sismos de septiembre 7 y 19. Aquí pongo que no. ¿Verdad? No tengo ese tipo de apoyos gubernamentales y me dice que sí, tengo PTU generada en el ejercicio. Si yo le pongo que sí, pues únicamente me va a pedir cuánto. Pero como no tengo trabajadores, pues le voy a poner que no. ¿Sí? Ese lo vamos a ver más a detalle en actividad empresarial, eso de la PTU, porque ahí sí vamos a ver cómo determinar la PTU de un contribuyente. ¿Sí? Cómo determinar esa PTU a repartir generada en el ejercicio. ¿Sí? Ya en el mes de abril, en el mes de mayo, haríamos un curso para determinación de PTU, retenciones y todo eso. Con eso, yo me iría al apartado de pago, tendría saldo a favor y como les digo, no me aparece ningún rubro para pago. Únicamente es el apartado de saldo a favor y ya, ¿verdad? No me aparece el envío, pues, que era lo que comentaba. Entonces, todavía no puedo enviarla, pues me faltaría un poquito de tiempo, ¿verdad? Todavía. Muy bien, pregunta yo, si reciclo persona física, le retengo 1.25 a municipios, aun cuando sean sin fines de lucro. Comentario, nada más, compañero Hermes, compañera, sería un poco errónea la idea. ¿Por qué? Porque en estricto orden el que retiene es la moral. Entonces a usted le retiene. Ejemplo, yo como contador estoy en reciclo, le facturo 100,000 pesos al municipio, que como usted bien dice, lo que es la entidad federativa, el municipio, lo que sería la federación, lo que son entidades desconcentradas o descentralizadas del gobierno federal, son personas morales con fines no lucrativos, se encuentran dentro del título 3. Entonces, aun cuando sean personas morales con fines no lucrativos, me tienen que retener ese 1.25, porque la ley únicamente habla de personas morales, no nos dice sociedades mercantiles, no nos dice personas morales del régimen general, no nos dice personas morales del reciclo, sino que es en sí ellos. Entonces, en ese ejemplo de mí facturándole 100,000 pesos al municipio por una consultoría o por algún tema, 100,000 pesos menos el 1.25 de ISR. ¿Sí? Ellos me van a retener. Ellos me retienen. Por lo que tendríamos una factura de 100,000 masiva, menos retención de ISR. En mi caso, por servicios profesionales, menos retención de IVA y quedaría mi pago. Entonces, el que retiene es el municipio. Este material lo van a compartir, sí. Yo ya lo mandé a los compañeros. Yo creo que en un poco de tiempo les los van a estar mandando, ¿sí? A ver si tengo sueldos, salarios, sueldos. Y una persona me dejó seguro de vida por 1,500,000. Me tengo que poner ese dato en qué apartado no rebasé sueldos más de 400,000. Tiene que declararlo. Aquí es importante ver lo siguiente. Hay que ver también los requisitos en cuestión de cómo se dio ese ingreso, porque al final de cuentas es un ingreso. Eso puede entrar en dos apartados. Hay que visualizar bien cómo se estipuló lo que sería la parte del seguro de vida. ¿Por qué? Porque puede entrar dentro de lo que serían otros ingresos y grabar impuestos sobre la renta, o puede entrar dentro de lo que son estos datos informativos como lo que serían herencias o legados, ¿verdad? Pero hay que ver un poquito cómo se estipuló por parte del el fedatario que le otorgó ese beneficio, ¿verdad? Porque me imagino que fue por un caso de muerte, si no
no puede fallar. ¿Actividad empresarial y profesional es otro régimen? La respuesta es sí, es otro régimen. Sí, es otro régimen aparte de este que vimos aquí. Este que vimos aquí fue régimen simplificado de confianza. Pues, con esto cierro este punto, primero que nada, de régimen simplificado de confianza. Dudas, comentarios de este punto. Vamos a pasar ahorita nada más con el último fundamento legal, que como les digo, este fundamento legal es del 2024. ¿Por qué? Porque estamos presentando anual del 2024. Entonces me dice la ley, perdón, las facilidades administrativas en la regla 3.13.8. Cuando yo tenga ingresos por reciclo, y aparte tengo ingresos del capítulo uno es sueldos y salarios, o capítulo 6 que son ingresos por intereses, deberán determinar de forma independiente el impuesto anual. Entonces, es aparte, ¿sí? Si yo no tengo la obligación de reciclo, no significa que no tenga la obligación de sueldos y salarios, que ahorita vamos a pasar a ese tema. Pero sí, en determinado momento es bueno aclarar que cada capítulo tendría, en este caso, su declaración, siendo reciclo un apartado donde no hay declaración para la mayoría, y lo que sería sueldos y salarios, que por el simple hecho de tener ingresos de reciclo, tendría la obligación de presentar anual, aunque no supere los 400,000, y ahorita les voy a explicar por qué y con sus fundamentos, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería comentar. Dudas, comentarios hasta aquí. Voy a darles un pequeño break de 2, 3 minutitos. ¿Para qué? Con todo, bueno, para que vayan por un café, un té, un vaso de agua, lo que ustedes gusten, baño, ir a lo que ustedes me gusten. Y regresamos por el tema ya de sueldos y salarios. ¿Para qué? Para que cortemos, como quien dice, el tema de reciclo y pasemos ya de lleno a lo que sería el tema de actividad. Actividad ya de sueldos y salarios y deducciones personales, para hacer un par de ejemplos. Un extranjero vendió una casa de habitación en México, ¿cómo lo declaro? En determinado momento, la mayoría de esos casos los declara Lolita lo que es el fedatario público, sobre todo por ser extranjero, le retienen el impuesto y el fedatario lo paga. Es un ISR por enajenación de bienes, o en determinado momento, si él tiene sus claves, su RFC y todo eso, lo tendrá que declarar en el apartado de enajenación de bienes. Si viene en el inicio, usted entra a presentar una nueva y vendría siendo aquí, enajenación de bienes. Dice, ¿dónde puedo consultar mis constancias de percepción y retención? Reporte anual de mis ingresos. Ahorita vamos a ver eso. Ariadne, no se me despegue, vamos a ver esa parte, ya vamos a pasar a sueldos y salarios y vamos a ver cómo descargar lo que sería ese reporte, de lo que sería el portal del SAT y ver cómo presentaríamos la declaración. ¿Sí? ¿Dónde puedo consultar bueno, si ya lo comentamos. Dice, una pregunta si soy reciclo por servicios profesionales. Aparte tengo ingresos por copropiedad, tengo que presentar la declaración anual, es opcional. ¿Verdad? Lo comentamos, en su caso sería opcional. Si usted quiere optar por presentarla, la puede presentar. Yo le recomiendo que haga el cálculo, en una de esas le corresponde un saldo a favor y le puede compensar o puede pedirle una devolución si llegara el caso. ¿Sí? Por aquí dice contador, bueno, porque las preguntas de Ariadne son la misma y lo que sería la persona de Lolita son la misma, por eso me las salto, ¿sí? Contador, una pregunta a una persona que se dedica a rentar casa habitación, ¿debe estar dado de alta como reciclo? Puede, Ángela, puede estar en reciclo o puede estar en arrendamiento, ¿sí? Son dos capítulos diferentes, capítulo 3 es arrendamiento y lo que sería dentro del capítulo 2 en la sección 4 se encuentra el reciclo, pero puede optar por uno u otro. Para arrendamiento yo les recomiendo más el reciclo, más sencillo, más barato incluso en temas de impuestos. Dice, si recibo dinero de una herencia, ¿cómo lo declaro? Si usted no tiene otros ingresos, sería aquí, donde dice solo datos informativos. Al ponerle ahí en solo datos informativos, le va a habilitar nada más el último cuadrito que vimos. Y ahí en herencias y legados, ahí lo puede declarar. Sí. Dado un cliente es jubilado y por razones de la CFE le expropió parte de su terreno, le retuvieron ISR, en la liquidación podría presentar anual. La respuesta es sí. Tendría que ser en enajenación de bienes. Parece broma, pero es una enajenación. A final de cuentas, se está haciendo un traslado de un bien de una persona a otra. Entonces sería una enajenación de bienes. Tendría que declararlo ahí como comentamos en enajenación de bienes. Miren, aquí nada más para la persona de herencia o legado. Nada más aquí habilita esto. Pone que sí, y aquí lo declararía, ¿vale? Y sería ese.
¿sí? Si no tengo otros ingresos y vendo un terreno, ese donde lo declaro, enajenación de bienes, que lo vimos al inicio. Y enajenación de bienes, ahí lo declararía. Ese es el apartado donde tendría que declarar esos ingresos, que la mayoría ya lo hizo el pago provisional el fedatario. ¿Sí? Aquí es este. Última pregunta y nos vamos a ese pequeño break para que puedan tomar ahora un vaso de agua o algo y regresamos, si les parece. A ver, si un maestro en sueldos y salarios le pagan dos escuelas diferentes, tiene ingreso mensual de 14,000, ¿está obligado a presentar la anual? La respuesta es sí. Mariana Lisset, y qué buena pregunta, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un caso de un maestro, como usted bien lo comenta, vamos a ver, tiene de la SEP y de que es otra institución, no me acuerdo exactamente si es la universidad. Tiene dos ingresos, vamos a analizar cuál es el efecto de esos dos ingresos y vamos a ver lo que sería cómo origina un impuesto. Les voy a poner dos ejemplos. De sueldos salarios vamos a ver dos ejemplos. Uno de sueldos salarios normalito, de una persona que, digamos, no gana, no tiene dos empleos, sino que es un empleo y tiene deducciones personales. Eso es un ejemplo, digamos, con saldo a favor y les voy a poner otro ejemplo con saldo a cargo. Y con eso terminamos la sesión. ¿Vale? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, si les parece, son 7:35, regresamos 7:40 para poder continuar nosotros con nuestra sesión. Voy a dejar aquí un mensaje anclado y vamos a descansar un poquito, ¿sale? Para que puedan ir por un vaso de agua, un café, lo que ustedes gusten, ¿sí? Ahí está. Dice, si se vendió un terreno este mes, si es actividad empresarial, arrendamiento y sueldos. Depende, Silvia, si el terreno, el inmueble, como lo quieran llamar, está relacionado a la actividad empresarial, que hay personas como inmobiliarias que se dedican a comprar y vender, se declararía en el mes. Si la persona únicamente es un terreno que tenía y lo vendió, en estricto orden se declararía en la anual, pero llevaría un pago provisional que sería por medio del fedatario público. El fedatario público retenido el notario o el corredor público, retiene y paga así un pago provisional. Y en la anual nosotros tenemos nuestra declaración anual para juntar todos esos ingresos. Por lo regular le sale un saldo a cargo en muchas de las ocasiones, pero es un cálculo muy, muy diferente a la que es de enajenación. Lamentablemente no lo traemos dentro de lo que serían los cursos, pero créanme lo que sí es bastante interesante el tema de enajenación de bienes. Es que trabajé un tiempecito en una notaría, como 3 años más o menos, entonces por eso estoy muy familiarizado con todos esos términos. ¿Vale? Bueno, vamos entonces a tomar ese break y regresamos. ¿Vale? Vamos, venimos. Déjeme pongo el mensaje nuevamente porque ya se llenó por aquí otra vez de mensajes y le voy a agregar 2 minutos, ¿vale? Para que sean los 5 minutos exactos. Con eso. Confirmar nuevamente si me escuchan, me ven bien, si ya estamos listos aquí para continuar. Créanme lo que esos 5 o 4 minutitos que estamos son bastante, bastante buenos para muchos como nosotros. Sí, para el descanso y para la garganta. Entonces me pueden confirmar nada más si me escuchan, me ven bien. Ya estamos viendo la presentación para poder dar continuación. Dice José, dice la persona moral en reciclo puede deducir el arrendamiento puro de pick-up utilizando para la empresa. Sí, el arrendamiento puro, en este caso sí, es un arrendamiento, un uso goce temporal de bienes, ¿verdad? Se lo puede deducir. No sé qué tenga que ver mucho con el tema del día de hoy, ¿verdad? Porque estamos hablando de reciclo personas físicas y de sueldos, pero pues respondo así rápido. Compañeros, dudas, comentarios, ¿me escuchan, me ven bien? Nada más para poder continuar. También de aquí, déjame ver si no está fallando mi audio, según yo no. Se dio de alta en reciclo y no facturó nada hasta el 2024 y 2025 hay que declarar algo, dependiendo cuánto se dio de alta, pero 2022 y 2023 sí tendría que declarar, Carmen, eso sí lo tendría que declarar, le recomiendo que lo declare. Compañeros, alguien que me confirme nada más, si me escuchan, me ven bien, por favor, para poder dar inicio. Déjeme, les abro el chat. Si no, pues como me dicen, ¿verdad? Perdón, una disculpa, mi error. En 2019 no presentaron la declaración y tienen saldo a favor de más de 100,000 pesos. Puedo presentarla y como la sustento para que regrese su saldo. Ese año tuvo un ingreso arriba de 600,000 pesos. ¿Cómo puedo proceder? Aparece ya la información precargada, pero no tenemos acceso al reporte anual de ese año 2019, perdón. ¿Qué sugiere? Miren.
A partir del 1 de abril, lamentablemente iba a contratiempo, sí, a partir del 1 de abril ya no tendría posibilidad de solicitar esa declaración. Recuerden, lo que sería, son 5 ejercicios hacia atrás, podríamos solicitar lo que sería el 2000. Ya a partir del siguiente mes, sería 2020, 21, 22, 23 y 24. Entonces, tiene que presentar la declaración y solicitar la devolución, hacer el caso ya a la brevedad. ¿Para qué? Para que la deje avanzar. Si no puede, si lo que es el reporte de sueldos y salarios, en estricto sentido, no es indispensable porque es algo que ya tienen, incluso es algo que precarga el sistema. Si en determinado momento se los piden, se puede hacer con los XML. Se pueden descargar los XML, no se borran, se pueden descargar y se puede hacer un reporte de ingresos anuales. Eso es lo que podría hacer, pero dele velocidad, ¿sí? Porque si no vamos a tener problemas con eso. Una disculpa, dice, no se escucha, tiene muy bajo el volumen. Creo que los demás ya comentaron que se escucha bien, que se escucha bien y todo bien. Gracias por aquí, José A. Silva. Sí está abajo. Por aquí los demás compañeros, no sé si tengan problemas con el audio. Según yo, pues estoy con el volumen más alto. Realmente no creo que sea mi equipo. Yo creo que más bien es de los demás, ¿verdad? Bueno, de las dos personas que comentaron. La compañera Lolis y una persona que tiene ahí con una O. Muy bien, entonces vamos a comentar, dice Dano Orozco, dice contador, no encuentro el apartado de jubilado en el portal SAT porque no existe una separación como tal. Los jubilados o pensionados se encuentran dentro del apartado de sueldos y salarios. Por eso no lo encuentra, entonces tendrá que entrar como asalariado y ahí lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Uso audífonos, se escucha bien. Gracias, Jonathan, y todos los demás que comentaron. ¿Vale? Entonces, para lo que es, vamos a entrar a ver todo este tema de sueldos. Vamos a comentarlo y con mucho gusto vamos a ver las preguntas al final. Créanme lo que yo siempre me quedo un ratito con ustedes y estoy en deuda por el tema del sábado. Pues créanme que me voy a quedar un ratito al final para que pueda quedar lo más claro posible la mayor cantidad de temas. ¿Vale? Muy bien. Ingresos por sueldos y salarios. Ojo, artículo 94, primer párrafo. El régimen de sueldos y salarios es el primer capítulo dentro de lo que sería personas físicas. Personas físicas, título 4, se compone de varios capítulos. El capítulo 1 es sueldos y salarios. El artículo 94, primer párrafo, nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Todo lo que tenga que ver con una relación laboral, aunque sean también incluso temas de asimilados a salarios, que ahorita lo comentamos nada más, también entran dentro del régimen de sueldos y salarios. Por eso en la declaración anual muchas personas me dicen, contador, no veo que diga asimilados o no veo que diga pensionados, pero todos se encuentran contenidos ahí, porque sus ingresos derivan de esa relación y lo que son las pensiones son una consecuencia de un tiempo laborado en un determinado momento. Entonces, por eso están ahí. Incluyendo la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de relación laboral. Entonces, todo eso engloba el tema de sueldos y salarios, tanto pagos de PTU, pagos de finiquitos, pago de liquidaciones, todo lo que derive de una relación laboral entraría en régimen de sueldos y salarios. Recapitulemos un poquito sueldos y salarios. Sueldos y salarios es un régimen cautivo, hasta cierto punto se le conoce así porque eh, pues los patrones son los encargados de realizar retenciones y enteros. ¿A qué se refiere este punto, contador? Sí, los asalariados no entran como un reciclo, no entran como una actividad empresarial, con una persona de arrendamiento a hacer sus declaraciones, sino que el patrón, cuando les paga su nómina, ya sea semanal, quincenal, catorcenal, decenal, diaria, le retiene de ahí el impuesto que les corresponde. ¿Por qué? Porque él está obligado. La ley les dice que está obligado quienes hagan pagos por conceptos de sueldos. ¿Quiénes son los que hacen el pago? Los patrones. Ellos tendrían la obligación. No se efectuará retención a las personas que únicamente perciban salario mínimo. Aquí entiéndase que nos dice que no se efectuará retención. En ningún caso nos dice que está exento.
¿sí? Los ingresos por sueldos o salarios con salario mínimo no están exentos, sino que no se hará retención por parte del patrón, pero ellos tendrían sus obligaciones en cuestión. Vamos a ver cuáles obligaciones. Si ustedes quieren un día saber obligaciones de asalariados, váyanse al artículo 98. El artículo 98 nos habla de las obligaciones. La fracción 3 de ese 98 nos habla de la obligación de presentar declaración anual. ¿Cuándo se tiene que presentar declaración anual? Inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Oye, pues tengo de otro capítulo, ¿como cuál? Como arrendamiento, como honorarios, como reciclo, como intereses. Entonces, ahí, por ese simple hecho, yo estaría obligado a presentar mi declaración anual con fundamento en el artículo 98, fracción 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué más? Oye, contador, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. ¿Por qué esta fracción? El patrón, en base al artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el patrón está obligado a hacerle ese cálculo anual a los trabajadores. Por eso, en primera instancia, los trabajadores no tienen la obligación de presentar anual, porque el SAT no pierde. Créamelo, y quedémonos muy con esa mentalidad, el SAT no pierde. Entonces el SAT dice, oye, patrón, no seas malo, de una vez hacerles el cálculo anual en diciembre. Y dice, incluso puedes hacerlo a más tardar en enero y pagarme en febrero. Eso viene en el 97 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, la autoridad no pierde aquí. La autoridad lo que dice es, ¿sabes qué? Obligo al patrón que lo retenga de manera mensual y de una vez que le haga el cálculo anual. Pero si yo como trabajador le dije a ese patrón, mira, no me hagas el cálculo anual, yo voy a hacer mi declaración con fundamento del mismo artículo 97, le hago el escrito libre, le presento mi escrito libre donde le digo, no me retengas, no me hagas ese cálculo anual, final, perdón, y con eso yo me liberaría de la obligación a mi patrón de que me haga el cálculo. Pero yo me obligaría a presentarla anual yo, ¿sí? Entonces, ojo que no solamente es una fracción, muchos como contadores nada más vemos este de aquí abajo de los 400,000 y no solamente es uno de los casos. ¿Por qué? Porque cuando yo deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Del año que se trate, o aquí está la parte importante. O cuando hubiese prestado servicio a dos o más empleadores en forma simultánea, tendría que presentar mi declaración anual. Entonces, no solamente es el caso de los 400,000 pesos, porque aquí me dice, cuando obtenga ingresos anuales por concepto de salarios que excedan 400,000 pesos. Así de sencillo, yo diría, pues, supera 400,000, la presenta, no supera los 400,000, no la presenta, ¿verdad? Pero no es solamente eso. Hay que visualizar que no esté en alguno de estos otros supuestos. Este último, el D, es el menos utilizado, el menos mencionado hasta cierto punto, pero es el que más impacto puede llegar a tener. Yo estaré obligado a presentar mi declaración anual cuando obtenga ingresos de fuente de riqueza en el extranjero. ¿Sí? Eso sería un caso, ¿verdad? O, que aquí está un O gigante, aquí lo ven, provenientes de personas no obligadas, aquí nos dicen no obligadas a efectuar retenciones en términos del 96. ¿Cuál es una persona no obligada a efectuar retenciones en términos del 96? Lo acabamos de leer. ¿Cuáles? Las personas que que tengan trabajadores que tengan el salario mínimo, no les retendrá. Artículo 96. ¿Vale? Entonces, al no retenerle yo como patrón, el trabajador está obligado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años? Hace algunos años nosotros teníamos un concepto de sueldos y salarios mínimos muy diferente a lo que tenemos hoy día. Los sueldos y salarios han ido evolucionando por el tema de la modificación del salario mínimo vía decreto presidencial. El presidente anterior decía, o mira, vamos a subir el 20% por cada año. Entonces fueron subiéndole el 20% al salario, incrementándolo de manera exponencial con respecto a años anteriores. Por lo cual, esas tablas de ISR cada vez generaban más impuesto y las tablas de subsidio del empleo cada vez se hacían más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues
en determinado momento, personas con salario mínimo ya les genera la obligación de pagar ISR, lo que hasta el 2018-2019 todavía no pasaba. Pues actualmente, si ustedes hacen un cálculo en 2025 de una persona con salario mínimo, un cálculo de ISR, les corresponde retención. Por ley no le tengo que retener, pero en la anual él se tiene que poner a mano con el SAT. Esa es la cuestión como está hoy día. Oye, contado, pero hay facilidades administrativas. Todas las preguntas voy a tratar de resolverlas al final y como les dije al principio, voy a tratar de que las preguntas no sean malitos, como lo comentaba al inicio, se hagan, ahorita no las voy a leer y les voy a preguntar. Todavía queda la duda para no estar repitiendo la misma duda otra vez si ya se había resuelto. Si les parece, para trabajar un poco más a gusto. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con las facilidades? Bueno, el artículo 150 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que nos habla de la obligación de presentar declaración anual, segundo párrafo, nos dice, podrán optar, es una opción, por no presentar declaración anual a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el capítulo 1, que son sueldos y salarios, y el capítulo 6, que son ingresos por intereses. Ellos pueden optar por no presentar declaración anual cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención correspondiente sobre esos intereses. Las retenciones por intereses se las hace por default el banco en base al artículo 135, entonces por ese lado no tienen problema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que revisar o qué es lo que yo tengo que analizar? La resolución miscelánea. Aquí sí me voy a una regla del 2025, porque la regla del 2025 hace énfasis o referencia en la declaración anual del 2024. Nos dice, los contribuyentes, personas físicas, no estarán obligados a presentar declaración anual del ISR del 2024 sin que tal situación se considere una infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Cuando nos habla de siempre, es que es una condición. Y la condición más fea que pudo poner la autoridad, incluso se estuvo peleando mucho este tema, fue la fracción uno de esta regla 31711. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Me dice, dice, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por sueldos o salarios pues, de un solo empleador. Aquí está la clave. Y la resolución todavía nos va más allá y nos vuelve a decir esto mismo. Oye, solamente un solo empleador. Si tienes dos patrones, estás obligado, de cajón. Aunque no supere los 400,000, estás obligado. Entonces, subordinado de un solo empleador. Siempre que no exista, aquí está el problema para todos, siempre que no exista un ISR a cargo, ¿sí? Que es algo muy ventajoso para la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un saldo a favor, ¿sí? No te apures, no me la presentes, ¿sí? Tienes un solo empleador, no me la presentes. Pero si tienes un saldo a cargo, tienes un solo empleador, preséntamela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la condición es que no exista un saldo a cargo, ¿vale? Saldo a cargo. Entonces, ojo. Luego, en su caso, que hayan limita los ingresos por intereses, que hayan obtenido ingresos por intereses nominales, estos son nominales, que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año. Entonces, si ustedes tienen ingresos superiores a 20,000 pesos por intereses, tendrían que declarar su declaración anual por interés. ¿Sí? Ojo, en fracción 3, el empleador haya emitido lo que son sus CFDIs de nómina respecto de la totalidad de sus ingresos en base a la fracción uno de la regla 3.17.11. Entonces la autoridad no es tan fácil como tal. Y en las reglas misceláneas nos ponen más claras las intenciones. Si no tienes saldo a cargo, no te preocupes, no te voy a ni requerir. Si tú tienes un saldo, por eso la compañía del 2019, pues, ¿cuándo le llegó un requerimiento? ¿No? ¿Verdad? Porque no le conviene a la autoridad. Ella ya tiene el cálculo prácticamente hecho. Entonces, esto es muy, muy importante. Voy a mostrarles un par de diapositivas más y me paso a la declaración del SAT. Vemos un ejemplo sencillito de un asalariado y respondo las preguntas en lo que carga el sistema. ¿Vale? La facilidad señalada en la presente regla no resulta aplicable aquí en regla 3.13.17.11, la misma que estuvimos leyendo. Esto no resulta aplicable a quienes obtengan ingresos
ojo con lo que vamos a ver, ¿eh? En el ejercicio que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral de conformidad con lo establecido en el 93 fracción 4 y fracción 13. El artículo 93 fracción 4 nos habla de los ingresos exentos por pensiones, que serán equivalentes a 15 veces el valor de la UMA elevado al año. Hoy 2025, una persona que está pensionada, que esté pensionada con menos de 50,000 pesos por mes, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Menos de 50,000 pesos por mes, no paga impuestos sobre la renta, están exentos. ¿Sí? La fracción 13 nos habla de indemnizaciones, las cuales no pagan impuesto hasta por el equivalente a 90 UMAS por cada año de servicio. Entonces, esos conceptos no les aplica esta facilidad que acabamos de comentar. La facilidad 3 de la regla 31711 es la facilidad de relevarlos, de presentar la anual, por lo cual, en estricto orden, un pensionado jubilado tendría que presentar su declaración anual. En muchos de los casos les va a salir un impuesto a favor o un impuesto a cargo muy pequeñito. ¿Por qué? Porque el único ingreso que tienen, sobre todo las pensionados del IMSS, es que tienen un aguinaldo grabado. El aguinaldo está exento hasta 30 veces el valor de la UMA, pero en la mayoría de los casos está grabado una parte, entonces, o la mayor parte, obviamente. Entonces, eso lleva a una retención y por ende tenemos la declaración anual para ver cómo sale ese saldo. Entonces, yo les recomendaría presentarla. ¿Qué más? Los que estén obligados a informar también, ojo, no estarán, vamos a ponerlo así, no estarán relevados de presentar la declaración anual los que estén obligados a informar en la declaración anual del ejercicio sobre préstamos, donativos, premios, de acuerdo con lo que es el artículo 90, segundo párrafo de la ley. Oye, contador, es que yo vendí mi casa, o yo recibí un préstamo de 800,000 pesos, o un donativo, tengo que informarlo. Entonces, tú, aunque tengas menos, tengas un solo empleador, menos de 400,000 pesos, tengas un impuesto a favor, a ti no te va a aplicar esa regla, sino que tú sí tendrás la obligación de presentar tu declaración. Y es el artículo 90. El artículo 90 nos habla un poco de lo que es la discrepancia fiscal, donde la autoridad nos dice, mira, es ilógico que tú tengas un ingreso de 800,000 pesos y tengas un gasto de 1 millón. ¿Por qué se da esa situación? Ah, yo mediante los datos informativos le puedo decir, mira, es que me prestó el banco 500,000 pesos. O me gané la lotería, me gané el premio, no sé, el sorteo, y tengo este dinero. O recibí una herencia, recibí un legado, recibí un donativo, por X o Y. Por eso tuve más gastos que ingresos. La discrepancia fiscal es eso. ¿Cómo puedes pagar más de lo que ingresas, ¿verdad? De tus ingresos? No puedes gastar más de lo que tienes. Entonces, no está obligado a informarlo siempre y cuando no superen 600,000 pesos, pero la recomendación es que sí los informen, ya que podrían caer en ese tema de discrepancia fiscal. Oye, contador, es que ya nada más me prestaron 300,000, no llego a esos 600,000 pesos que me da como obligación el artículo 90. Ah, entonces mira, lo que puedes hacer en determinado momento es informarlo. La autoridad no te va a poner ningún problema por informarlo y hasta el contrario, te va a dar, ah, ok, pues ya veo por qué tiene este saldo a favor esta persona. Entonces, vamos a analizar eso directamente en un ejemplo. Voy a entrar con una persona y ahí voy a contestar sus preguntas. Voy a leer todas las preguntas, bueno, así lo voy a leer, y quien no no le haya quedado claro lo que acabo de explicar o que la pregunta prevalezca, ¿sí? Pueden volverla a mandar para poder saber de quién y de quién sí y de quién no quedó la duda. Yo sé que a lo mejor todas pueden quedar, pero es mejor así para leerlas todas, digamos, de nuevo y que vayan en ese orden. Si me pueden apoyar con eso, se los agradecería mucho. Primero, para esto, para poder revisar lo que sería la nómina, yo me voy a ir al apartado donde dice trámites y servicios. En trámites y servicios me voy a ir a donde dice declaraciones para personas. Aquí. Y dentro de este punto me voy a ir a donde dice visores. Aquí en los visores yo voy a ver, por ejemplo, este visor de comprobante de nómina para el trabajador. Le doy un clic y voy a entrar con una persona. Esta liga es la misma liga de lo que será la declaración anual, entonces van ahí, digamos, ligados. Si entran a una y luego entran a la otra, los va a dirigir, digamos, igual.
Déjenme les muestro. Vamos a ver, déjenme ver con quién podemos entrar. Que podamos hacer un ejemplo bastante bueno. Vamos a ver este de aquí. A ver si nos deja entrar. Y estoy entrando, perdón, ¿eh? Ya ahí voy, ya voy. Ya les mostré acá. Ya nada más es esto. ¿Sale? No disculpa, ¿eh? Ahí va la pantalla, y ahí va. Tranquilos, no se me desesperen. Estaba aquí viendo lo de las pestañas. Estoy aquí en el inicio, no es tema de otro mundo, ¿vale? Estoy aquí en el inicio, me voy a trámites, trámites y servicios, me voy a declaraciones para personas y aquí están los visores, ¿sí? Aquí en visores tenemos deducciones personales, comprobantes de nómina para el trabajador, facturas emitidas y recibidas y visores de nómina para el patrón. En este caso, nosotros vamos a ver el día de hoy nada más estos dos. El día miércoles vamos a ver estos otros dos. Entonces, aquí nos vamos a donde dice visor de nómina de comprobantes de nómina para el trabajador. Este es el que tecleé y ya nada más puse la contraseña. Eso fue lo que hice, ¿sí? Y me dirigió a este punto. Le doy a aceptar y voy a consultar mi información del 2024. Le doy consultar y va a ser mi información de mi nómina del 2024, ¿sí? Ahí se ve, ahí está, ¿sí? Entonces ya ahí ya quedó claro, ahí disculpen lo de este, pero ya al final quedó ahí claro. Entonces yo aquí tengo mi información, yo puedo descargar lo que sería mi PDF, como es un solo patrón, y lo de mi PDF, o puedo irme acumulado por patrón. Aquí voy a poder, me doy en acumulado por patrón. Como nada más tengo un patrón, pues lo desgloso y va a ser lo mismo. ¿Sí? Y viene un desglose un poquito más, más claro. ¿Sí? A mí me gusta más este reporte, en lo particular, porque trae el desglose, si se fijan este de aquí, nada más nos dice cuánto es el ingreso, cuánto es lo exento y cuánto es ISR retenido. Es lo único que nos va a dar. ¿Vale? Datos del retenedor. Es lo que viene ahí. En el de acá, este de acá, pues viene el ingreso, viene la parte exenta, viene el desglose de aguinaldo exento, PTO exenta, prima vacacional exenta y otros ingresos por sueldos salarios exentos. ¿Como cuál otros ingresos por sueldos salarios exentos tenemos? Tenemos fondo de ahorro, tenemos horas extra. Ujú. Esos conceptos pueden entrar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos directamente a eh, nuestro portal de deducciones personales. Todos estos visores están ligados. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo abierto el visor de nómina, me voy a ir a donde dice visor de deducciones personales y lo va a abrir de manera automática. Ya no es necesario teclar nuevamente lo que es la contraseña. 2024 le doy consultar, bajo y tengo mis deducciones personales. Ahí está. Honorarios médicos, prima por seguros de gastos médicos, honorarios médicos dentales, gastos factibles de ser deducción personal. Aquí me los divide de esta manera porque estos de aquí, digamos que ya los tiene considerados bien la autoridad porque tienen todo bien facturado. Hospital Médica del Sol, consulta de médica, aquí vienen servicios médicos, lo que sería mi uso de la factura, ¿sí? Recuerden, y vamos a comentarlo antes de pasar a lo que sería el llenado. Nosotros tenemos las siguientes deducciones personales, ¿sí? Ahorita para poder entender mejor eso. Mis deducciones personales son, las voy a hacer, digamos, las voy a resumir de manera rápida, porque ya las hemos visto en otros cursos y ustedes ya las tienen en la mayoría de las diapositivas incluso, pero si queda alguna duda al final lo veo de las deducciones personales. ¿Cuáles son las deducciones personales? De las del artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, puntualmente de la fracción 1 a la fracción 7. Esas son las deducciones personales del artículo 151. Tenemos un decreto que nos habla de colegiaturas y un estímulo que nos habla de eh, lo que serían cuentas de ahorro para retiro. Entonces, vamos a ver estas fracciones. Primera fracción, gastos médicos. Los honorarios médicos yo se los puedo pagar a un ginecólogo, a un pediatra, a un médico general, o se los puedo pagar a un dentista, a una persona que se dedica a temas de psicología, a un nutriólogo, ¿sí? Esas son deducciones personales por gastos médicos. Puedo pagar también servicios de enfermería
¿Puedo ir a Salud Digna y hacerme unos análisis si son deducibles? La respuesta es sí. ¿Puedo hacerme una tomografía, un estudio clínico? ¿Puedo adquirir una prótesis en caso de falta de algún miembro, ¿verdad? ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo comprar o alquilar aparatos de rehabilitación del paciente? Aquí venía una pregunta que me hacían mucho. Contador, ¿los servicios del fisioterapeuta para la rehabilitación son deducibles? La respuesta es no. Únicamente la ley nos establece los aparatos, únicamente para rehabilitación del paciente, pero hasta el día de hoy todavía no establecen el tema de los fisioterapeutas. Ojalá más adelante sí lo puedan poner, pero por lo pronto no. Entonces, ¿qué más? Puedo deducir gastos médicos, gastos hospitalarios, ¿sí? Oye, me internaron en el hospital, duré una semana, la cama, los medicamentos, todo lo que me pusieron ahí es deducible. Para mí mismo, ¿sí? Por un gasto que realicé para mi esposa, para mi concubina o para mis ascendientes o descendientes en línea recta, es decir, padres, hijos. Si yo quiero meter a pagar el gasto médico de mi hermana, de mi hermano, no entrarían, ¿verdad? No son en línea recta. Condiciones, se tiene que pagar con medios distintos al efectivo. Pueden pagar con cheque, con transferencia, con tarjeta de débito, crédito o servicios. ¿Qué más? Las medicinas que compran en farmacia, se los comento de una vez, no son deducibles. Las únicas medicinas que son deducibles son las que vengan dentro de la factura del hospital, es decir, que entren como gastos hospitalarios. Únicamente esas son las medicinas deducibles. Si ustedes van a la farmacia de Guadalajara, aunque tengan la consulta del doctor, tengan la matrícula de la cédula del doctor, no van a poder tener ese dato, ¿sí? Entonces, medicinas únicamente las del hospital. También, ¿qué más? Los lentes ópticos graduados, ¿verdad? Para los que padecemos de este tema de la vista, tenemos la deducción personal de tener ese hasta 2.500 por cada una de las personas que comentábamos, ¿verdad? Para mí mismo puedo comprar unos lentes hasta 2.500, para mi esposa, para mi hija, mi hijo, y sin problema los voy a tener ahí disponibles, ¿sale? Eso es una deducción personal, lentes ópticos graduados. Ojo, oye, contador, me voy a comprar unos lentes de sol Ray-Ban de 4.500 pesos. ¿Esos lentes son deducibles hasta los 2.500? La respuesta es no. Esos lentes ópticos, esos son lentes para uso, digamos, común. No son lentes ópticos graduados. Entonces tienen que ser em, lentes especializados para corregir defectos visuales, ¿sí? Siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal y que cuenten con el diagnóstico de su oftalmólogo u optometrista, ¿sí? Entonces, ojo. Fracción 2, gastos funerarios. Puedo pagar gastos funerarios para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, siempre y cuando esos gastos funerarios yo los pague y se utilicen en ese ejercicio. Si yo compro un plan previsor, ese plan previsor hasta que se utilice será deducible. Es una regla tonta, yo lo sé, pero así está establecido por la autoridad. ¿Sí? Entonces, gastos funerarios igual tienen que ser pagados con tarjeta de crédito, débito, servicio, transferencia. Igual también tenemos que saber que si yo recupero, ya sea parte de esos gastos funerarios, porque la empresa me dio ese apoyo, o porque tengo una póliza de gastos médicos o de gastos funerarios, alguna cuestión de ese tipo, si yo recupero parte de esas cantidades, no podré deducir esa parte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo una póliza de gastos médicos mayores, voy al ginecólogo, le pago la consulta a mi esposa, fueron 1.000 pesos, o no sé, más, 2.000 pesos de un papá Nicolau, lo que sea. Yo mando esa factura a mi póliza de gastos médicos que tengo en mi trabajo. Lo que es la aseguradora me dice, mira, te voy a devolver esos 2.000 pesos, o mira, te voy a devolver 1.500 porque ese es mi tabulador que yo tengo para efectos de devolución de este tipo de gastos. Me devuelven 1.500 de los 2.000. Entonces yo solamente podré deducir 500 pesos. Los otros 1.500 no salieron como tal de mi dinero, sino que fueron parte de una recuperación que yo tuve de efectivo. Entonces, eso es a lo que se refiere esa parte. Puedo tener también donativos, fracción 3 del artículo 151. Puedo donarle a la federación, a entidades federativas, a los municipios, a sus organismos descentralizados, a escuelas, a donatarias autorizadas, siempre y cuando las escuelas tengan el REBOE, ¿verdad? Reconocimiento de validez oficial.
Yo puedo donar hasta el 7% de mis ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. O yo tuve un ingreso acumulable de 1 millón de pesos. Entonces yo puedo donar hasta el 7% de ese millón de pesos, 70,000 pesos sin problema, ¿verdad? Eso sería en deducción por donativo. Obviamente tenemos que tener nuestro comprobante fiscal del donativo. Y el uso del CFDI tiene que ser por donativos. Contador, ¿puedo deducir un crédito hipotecario? La respuesta es sí. El crédito como tal, muchas personas dicen, oye, contador, pero es que yo pago 10,000 pesos por mes de mi crédito, son 120,000 pesos al año. ¿Eso lo puedo deducir todo? La respuesta es no. Una parte de eso va a intereses, sí, y otra parte va a capital. Pongamos 50-50. Si son 10,000, 5,000 pesos van a intereses y 5,000 a capital. Por lo cual estaríamos hablando de que tendríamos a lo mejor 60,000 pesos de intereses en el año. Todavía esos intereses tienen que ser sometidos al tema del ajuste anual por tema de inflación. Entonces, eso que vamos a tener de intereses con ajuste anual de inflación van a ser lo que le conocemos como intereses reales. Los intereses reales son los que efectivamente se deducen, ¿sí? Los que efectivamente se deducen. ¿Por qué? Porque a mí el banco me prestó 1 millón de pesos. El banco me prestó 1 millón de pesos en el 2019. ¿Ustedes creen que ese millón de pesos que me prestó el banco en el 2019 vale lo mismo ese millón de pesos ahora en 2025? La respuesta es no, porque en ese millón de pesos ya no puedo adquirir una casa de ese estilo o una casa en ese mismo fraccionamiento. ¿Por qué no? Porque todo va creciendo en cuestión de valor, va subiendo el valor por el tema inflacionario. La autoridad ve eso aparte y dice, ¿sabes qué? Únicamente te va a ser deducible el interés real, que va a ser el que supere a lo que es el límite de inflación. 2022, 2023, 2021 tuvimos años con mucha inflación. Por lo tanto, el tema de los intereses reales era muy pequeño o a veces nada. Sí, a veces lo que es el interés que nos cobraron para la autoridad era prácticamente pura inflación. Entonces no teníamos deducción, por eso muchas personas les bajó el tema de lo que sería su interés real en ese año. Contador, ¿me tengo que preocupar o tengo que buscar a un contador que me haga el cálculo como tal de ese interés real? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el interés real lo entregan o lo determinan lo que serían las instituciones financieras. Ellos son los que van a hacer esa determinación y ellos son los que me van a dar ese interés real. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de esta manera. Ustedes van a tener una constancia, por ejemplo, esta es una constancia de BBVA, de Bancomer, la cual me dice que yo pagué de puros intereses en todo el año, monto de intereses de vengados, 60,000 pesos. ¿Sí? De esos 60,000 pesos, lo que es deducible, los intereses reales, son 32,348. Ese es el interés real. Eso es lo que yo podría deducir. Yo pagué 60, pero eso no lo voy a deducir porque no estoy considerando el tema de la inflación. Entonces, ya considerando la inflación, realmente yo pagué 32,000 pesos, porque los otros 28 son pura inflación, ¿sí? Son puro tema inflacional. Entonces, ¿ustedes se tienen que preocupar por algún cálculo? La respuesta es no. Aquí viene el mecanismo. Por lo que ustedes se tienen que preocupar, yo igual se los dejo nada más como fundamento del 134 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, te los dejo nada más como fundamento, pero realmente de lo que se tienen que preocupar es que en el banco, en el Fobiste, en el Infonavit, sus datos fiscales estén correctos. ¿Para qué? Para que la constancia esté expedida de manera correcta. Contador, no me expidieron la constancia porque les faltaba mi código postal. ¿Qué hago? Pues voy al Infonavit, hago la actualización de mis datos y solicito una nueva constancia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos tener la información correcta previo a lo que es la declaración anual, que tendríamos que meterla de manera manual. Ya no la va a precargar aunque la timbre hoy día la autoridad. ¿Sí? Ya no la va a precargar. Entonces, pero para el próximo año que tenga intereses ya va a aparecer precargado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Artículo 151, fracción 5, tenemos las aportaciones complementarias de retiro, siempre que en este último caso cumplan los requisitos de permanencia, que es que esas aportaciones que yo haga a mi Afore duren hasta los 65 años o ese plan personal de retiro me lo entreguen a los 65 años de edad. Si me lo entregan antes, pues va a generar un ingreso dentro del capítulo de los demás ingresos y voy a pagar un impuesto.
¿sale? Por hasta el monto que deducí. Obviamente, miren, yo hice esa aportación a la Afore, le aporté 100,000 pesos a la Afore en esos 5 años, yo lo recibo después de 5 años, entonces yo hice la deducción en su momento. Entonces, tengo que hacer la acumulación cuando reciba ese recurso, si yo no me espero hasta los 65 años, que es mi tiempo de permanencia. ¿Sí? Es un punto importante aquí. Entonces, yo puedo abonar a esos planes personales de retiro, canales de inversión que establezcan o que su único fin sea ser utilizados cuando lleguen a los 65 años o para casos de invalidez o incapacidad del titular a realizar un trabajo remunerado. Para eso me va a servir ese PPR, ¿verdad? Plan personal de retiro o esa aportación complementaria o voluntaria a mi Afore. La deducción para 2025 es hasta de un 10% de los ingresos acumulables o de 5 UMAS anuales, que son 206,000 pesos 480 para 2025. Para 2024 tenemos otro monto, para 2025 tenemos otro monto. ¿Por qué? Porque el valor de la UMA va cambiando en febrero, ¿sí? Nada más es el dato. ¿Qué más? Primas por seguros de gastos médicos. Yo puedo tener primas por seguros de gastos médicos complementarias independientes a los servicios de salud. Es decir, aunque yo tenga IMSS, aunque yo tenga ISSSTE, si yo quiero contratar una póliza de gastos médicos que me vaya a cubrir para en caso de alguna enfermedad, o que Dios no quiera, ¿verdad? Algún tema de una operación fuerte, pues mejor contrato esa póliza de gastos médicos y me atiendo en un servicio, digamos, privado. El campo uso del CFDI sea primas por seguros de gastos médicos. Siempre recuerden eso porque muchas veces piden la factura y la piden como gastos médicos y no es así. No es ese uso del CFDI, sino el de primas por seguro de gastos médicos. Última del artículo 151, transportación escolar. Cuando la transportación escolar sea obligatoria y vengan las facturas de sus colegios, ustedes pueden deducir lo que es la transportación escolar. Que por lo regular, les digo, no es en todos los colegios, pero sí hay algunos que tienen esa prestación. Únicamente se les tendrá que facturar transportación escolar y sin problema ese será deducible. ¿Qué más? Bueno, del artículo 151 es todo. Nosotros tenemos deducciones personales del artículo 151 y sería todo. El monto total de las deducciones se podrán efectuar. Los contribuyentes no podrá exceder de 206,000 pesos al año, que son 5 UMAS, o del 15% del total de ingresos del contribuyente. Ahorita vamos a ver un ejemplo, por eso también puse ese contribuyente que tiene mucho ingreso para que vean estos topes. Estos son topes o límites para poder meter deducciones personales. Lo más que podemos meter es el 15% de nuestro sueldo sin exceder de 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización. ¿Sí? Lo dispuesto en este párrafo, recuerden, no será aplicable para la fracción 5, que son aportaciones complementarias de retiro, porque esas aportaciones complementarias de retiro ya tienen su propio límite, que es el 10% sobre el ingreso acumulable. Por eso nos dicen no será aplicable. Entonces, este es el tope para estas siete deducciones personales. Tengo otras deducciones, ¿como cuál? Como las colegiaturas. Recuerden, las colegiaturas se pueden pagar por servicios de enseñanza de servicios de tipos de educación básico y medio superior. ¿Cuál es básico y medio superior? Contador preescolar, primaria, secundaria y prepa. Universidad ni posgrados entrarían. Eso sí, ténganlo por default, esos no entrarían. Efectuados por el contribuyente para sí mismo, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato. Puedo pagar yo para mis hijos, para mi esposa, para mí y para mis padres en determinado momento. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el decreto. Los requisitos, ojo, que se realicen a instituciones privadas. Yo le tengo que pagar a una preparatoria privada. No le voy a pagar a una preparatoria pública, ¿verdad? A una secundaria pública. Tienen que ser instituciones educativas privadas. Las públicas, oye, pues las públicas no te cobran, únicamente te cobran a lo mejor una cuota de padres de familia, una cosa de ese tipo, pero no te cobran en estricto orden la enseñanza como tal. Ojo. También nos dice que los pagos sean únicamente para cubrir lo que sería la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas que establezca la Ley General de Educación. El estímulo a que se refiere este presente artículo no será aplicable para lo que serían los gastos que no se destinen a cubrir costo de educación. Es decir, si ustedes les cobran uniformes, que si la tableta, que si todos esos gastos, eso no sería deducible. También si me cobran cuota de inscripción, cuota de reinscripción, no sé, ya está, en algunos colegios les dan
seminaristas y todo ese tema de católicos y todo eso, si les cobran ese tipo de cuestiones, no entraría. Únicamente es el servicio de enseñanza, ¿sí? Todo esto está en un decreto, el decreto que compila diversos beneficios fiscales en el artículo 1.8 hasta el artículo 1.10. Esto se publicó por Felipe Calderón en el 2008, si no mal recuerdo. Ya tiene muchísimos años este decreto. Entonces, si nosotros vemos las cantidades que ahorita las vamos a analizar, pues están totalmente desfasadas, pero es porque no se ha actualizado este decreto, se ha mantenido exactamente igual. Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar del comprobante fiscal el monto que corresponda al concepto de enseñanza. Tampoco será aplicable el estímulo que se refiere al presente artículo cuando las personas mencionadas en el primer párrafo reciban becas. Oye, contador, pues es que mi hijo tiene una beca del 50%, la colegiatura son 5,000 pesos, esos 50,000 pesos me cobran nada más 2,500. Entonces, únicamente lo que tú pagas, que son 2,500, sería lo que es deducible. ¿Sí? Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta tanto del adoptante como de los ascendientes de este. Entonces, si yo adopto un niño y lo meto al preescolar, puedo pagar las colegiaturas yo o las puede pagar incluso mi papá como su abuelito, aunque sea adoptado el niño, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo debo realizar el pago de las colegiaturas? Los pagos a que se refiere el artículo 1.8 del presente decreto deberán realizarse mediante cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito o servicios. No se pagan colegiaturas en efectivo, no son deducibles, ¿sale? Entonces, ojo. Topes para lo que serían las colegiaturas. Los topes es por cada uno de los alumnos. Yo tengo un hijo en preescolar, uno en primaria y uno en secundaria. Vamos a tener un tope por cada uno, ¿sí? Entonces, preescolar, 14,200, el límite anual por año, no es por mes, por año. Primaria, 12,900, secundaria, 19,900, profesional técnico, 17,100 y el más alto que son bachillerato, 24,500. Entonces, 24,500 de colegiatura anual. Quiere decir que son, si lo dividen entre 12 meses, 2,000 pesos en promedio por mes. ¿Cuánto nos cuesta una colegiatura hoy día de bachillerato en una escuela privada? Realmente todos están arriba de 4 o 5,000 pesos. La mayoría, una más baratita, unos 3,000, ¿sí? Pero la mayoría están por encima de estos promedios. ¿Pero por qué? Por lo mismo que les digo, que este decreto ya tiene bastantes años. En su momento había colegiaturas de 1,000, de 1,500, 1,200, entonces estaba más o menos al nivel de esos entonces. Con el tema inflacionario, pues todo ha ido cambiando y todo ha ido subiendo de precio. Entonces, ojo con esto. Última deducción personal, las cuentas personales del ahorro. Este viene en el artículo 185 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y nos dice que los contribuyentes del título 4, es decir, personas físicas, efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro o realicen pagos a primas de seguros que tengan como base pensiones o por temas de edad, jubilaciones o retiro, podrán restar los depósitos que hagan. Oye, pues yo hice un depósito de 50,000 pesos a ese fondo para pensionarme, eso puedo restarlo de mi artículo 152 de mi tarifa, ¿verdad? Es decir, tengo un ingreso de 1,000,000 menos esos 50,000, me va a dar 950 y de ahí va a ser mi base para pagar mi impuesto sobre la renta. Es decir, me voy a ahorrar un poco de impuesto sobre la renta sobre ese ingreso, ¿sí? Entonces, artículo 185, ese es otro estímulo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese punto de ahí. Muy bien, vamos, es hasta preparatoria de las colegiaturas, ¿verdad? Por la pregunta que comentaban aquí los compañeros. Entonces, ahora sí, tengo mis deducciones personales, yo le puedo dar hasta el final y ver lo que sería la factura. Está pagada con tarjeta de crédito. Les recomiendo que revisen el visor. ¿Por qué? Porque hay veces que, miren, ahí está fallando un poquito. Mejor por el tiempo, me sacó. Vamos a entrar nuevamente. Ahí, bueno, ahorita lo cerré. He abierto este. Vamos a entrar nuevamente y voy a entrar nuevamente a este visor. Sí, ya me cargo aquí. Consultamos. Déjame ver si carga el de nómina para ver el otro. El otro reporte me interesaba un poquito más. Aquí le damos un clic. Vamos hasta el final. Y viene el folio fiscal. Les digo que revisen este visor porque muchas veces el sistema no precarga toda la información. Aquí ya nos dice que se pagó con tarjeta de débito, son 450 pesos.
son honorarios médicos, aquí está el uso del CFDI y listo. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que revisar todos esos puntos. Aquí en su material yo les dejé lo que es el catálogo de regímenes fiscales. Tiene que estar facturado. Si yo tengo régimen de sueldos, tengo régimen de reciclo, facturo una deducción personal, la tengo que facturar con sueldos y salarios, porque en reciclo no sería deducible. Si tengo régimen de actividad empresarial y de régimen de sueldos y salarios y pongo gasolina, pues la tengo que facturar como gastos en general y como régimen de actividad empresarial, 612. Entonces, el uso del CFDI siempre es muy importante. Si nosotros no tenemos el uso del CFDI correcto, o el régimen fiscal correcto, el sistema, esa factura prácticamente no sería procedente. Entonces yo les dejo aquí los catálogos para que los revisen. Todas las deducciones personales que acabo de comentar están de la D01 a la D10. ¿Sí? Ahí están todas esas deducciones personales. Vamos a entrar nuevamente al aplicativo. Aquí vienen otras, diagnósticos, laboratorios médicos, hospitalarios, consultas, viene todo esto en cuestión de cuestiones médicas, ¿verdad? Nosotros podemos ver así las facturas y ver que estén hechos bien lo que serían estas informaciones. Créditos hipotecarios, le damos un clic. Aquí tiene un crédito con Infonavit, aquí todo lo que paga de Infonavit, ahí está, 83,768 pesos. Entonces, regreso. Aquí tenemos lo que sería primas por seguros de gastos médicos. Recuerden que las primas por seguros de gastos médicos funcionan por fechas de pago. ¿A qué me refiero? Posiblemente esta persona compró la póliza en el mes de noviembre de 2024, que es aquí donde está. La póliza, si nosotros vemos la factura original, posiblemente esté con una cantidad mucho más elevada. Sí, que sean a lo mejor, bueno, aquí está por 7, ¿verdad? Pero a lo mejor nada más están considerando lo de esos meses. Hay veces que la factura está por todo el año, no sé, por ejemplo, 60,000 pesos, y yo voy pagando 5,000 pesos por mes. Únicamente va a ser deducible lo que yo haya pagado. Entonces, para que tengan cuidado con esa prima, porque muchos se van con la finta y piensan que todo es deducible, aunque no esté pagado todo. Aquí también vienen otras facturas que me dice que son, que tienen factibilidad, que este es un nuevo apartado que tiene la autoridad, de ser deducibles, pero vamos a verlas. Por ejemplo, Farmacia Guadalajara. Aquí está. Fui a una farmacia, compré una medicina, son antibióticos, 181 pesos pagados. ¿Son deducibles? La respuesta no. Farmacia Guadalajara otra vez, farmacia igual, todas esas medicinas no son deducibles. Estos, por ejemplo, sí, pero tienen el problema de que están pagados en efectivo, por eso no los precarga de manera automática. Acá sí pagó con tarjeta de débito, pero son fármacos, son antibióticos. Entonces vimos que los antibióticos no son deducibles. Entonces ni para qué pedir la factura, ¿verdad? En determinado momento nada más hacen más. Entonces, todo esto, por eso nos aparece como factibles, pero realmente no son deducibles como tal, ¿sí? Son factibles porque tienen relación a lo mejor a un gasto médico, pero no lo son. Entonces, por eso no son deducibles al total. Aquí el total de mis deducciones personales serían 117,000 pesos. Aquí me voy a mi visor, que nada más consulto del visor la otra cantidad, veo el cálculo, lo voy a ver en Excel y luego lo paso a lo que sería vemos la declaración para que vean cómo precarga y cómo llenarla, ¿sí? Con eso cerramos esa parte. Aquí voy a descargar este PDF, que es el que me interesa, que aquí es donde viene el desglose. Ahí está. Ingresos por año, lo que sería la parte exenta y lo que sería la parte del desglose de por qué están exentos cada cantidad. Con estos datos vamos a ir a hacer un cálculo en Excel y de ahí nos pasamos a lo que sería hacerlo acá. ¿Vale?